¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Ya se acerca la Navidad. Hoy creo que es lo del espíritu. Yo soy muy malo para esto de la Navidad, en términos de costumbre. Pues entonces creo que hoy es el espíritu de la Navidad y todo esto. La intención del comentario es que espero que le estén pasando bien, espero que vayan a poder reunirse con su familia, que se estén cuidando, que no se vayan a arriesgar, que tomen todas las medidas necesarias. Ya estamos hartos, todos hartos, fastidiados, ya no podemos más con este tema de COVID. Estoy harto de hablar de COVID, estoy harto de oír del COVID, estoy harto de leer del COVID, estoy harto de cuidarme del COVID. Todos estamos así. Eso no quiere decir que uno no deje de hacer lo que tiene que hacer. No confunde el hartazgo con la falta de disciplina, con la falta de cuidado. Es un tema muy diferente. El hartazgo no nos puede volver irresponsables, el hartazgo no nos puede volver, irresponsables. No nos puede volver irresponsables, ¿no? Tenemos que seguir haciendo lo que hay que hacer. Este es lo que nos tocó vivir. Así como a muchos otros les han tocado épocas terribles, ¿no? Esta época no es nada fácil, es terrible, es terrible. Las cifras, los números, los temores, los problemas que se han generado a raíz del encierro, de tantas cosas que usted y yo hemos pasado, todos hemos pasado. Y esta Navidad seguramente para muchos será difícil, pero solo ponga todo en perspectiva. Lo más difícil que puede haber es perder la vida por el COVID. Lo más difícil. Entonces, mientras usted tenga vida, mientras usted pueda seguir adelante y tenga una manera de protegerse, de ser responsable con usted, con los suyos y con todos nosotros, ya está de ganancia, ya está ganando, porque está aquí y porque puede hacer todo lo posible por seguir. Y puede hacer todo lo posible para que sus seres queridos sigan. Y puede hacer todo lo posible para que todos sigamos. Enfrentemos y logremos vencer, porque en algún momento tendrá que ser así. Tengo la esperanza y le diría casi que la certeza de que vamos a vencer. ¿Cuánto tiempo va a tomar? El tiempo que tardemos en entender que esto es de todos, no de cada uno de forma independiente. Esto es un tema de todos. Y cuando logramos entendernos para poderlo hacer juntos, sin politizarlo, sin meterlo en teorías de conspiración, sino ver la práctica, ver los resultados. Olvídese de los negocios multimillonarios que puede hacer una farmacéutica, olvídese de los temas políticos, olvídese de las teorías de la conspiración. Básese en la experiencia, en los resultados que hay de acuerdo a las cosas que se han hecho, que ha funcionado. Si eso está funcionando, por algo es. Por algo es. Si tiene temores, infórmese. Aquí estoy a la orden para informarle. CNN está a la orden para informarle. Lo hemos venido haciendo todo este tiempo. Y este es el mejor momento y el mejor regalo para la Navidad. El que logremos pasarla sin lamentar enfermedades generadas por COVID y generadas por contagio, generados por personas a las que no les importa. Y lo voy a decir, no estoy de acuerdo con las personas que no se vacunan, no estoy de acuerdo. Pero si usted no se quiere vacunar, no se vacune. No se vacune. Pero bueno, entonces le pido un favor. Si no se va a vacunar, tome medidas necesarias para que, por si las dudas, se contagia o no contagia a los demás, ¿no? Creo que eso no es mucho pedir. Entonces se le respeta su opción de no quererse vacunar, pero respete usted entonces a los demás. Aquí termino. El mejor regalo que podamos dar en esta Navidad, el mejor, es la salud. Es la salud. Y ese no tiene precio. No lo va a encontrar online, ni en las tiendas, ni en ningún lado. Lo puede conseguir, si se cuida.
Vamos a iniciar. El tema de esta noche no es COVID, no se preocupe, para nada. La etiqueta se lo va a decir. Es ConcluMC. El hashtag es ConcluMC, la etiqueta, numeral, hashtag, como quiera decirle, ConcluMC, es de María Corina Machado, ¿sí? Por eso es MC, Conclu María Corina. Pero para hacerlo más corto, ¿no? ConcluMC. El hashtag es ConcluMC, esa es la etiqueta. El hashtag, sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la cuenta en Twitter, la etiqueta ConcluMC. El líder de la oposición, para poner contexto, y también lo vamos a hablar, por supuesto, Juan Guaidó, de una parte, quiero decirlo siempre claramente, hay que entenderlo, el líder de una parte de la oposición venezolana, Juan Guaidó, está un paso más cerca de que, bueno, de asegurarse el control de más de $1,000 millones en reservas de oro almacenadas en el Banco de Inglaterra, luego de que la Corte Suprema Británica lo reconociera inequívocamente como presidente de Venezuela este lunes por la noche. Por supuesto, al reconocerlo como presidente de Venezuela inequívocamente, pues tendrá acceso, lo más seguro, si son coherentes, obviamente, a esto que le estoy diciendo. Y esto fue al revocar una decisión anterior que hubo en la Corte de Apelaciones. La Corte Suprema dictaminó que el reconocimiento de jefes de Estado era responsabilidad exclusiva del gobierno británico. Gobierno británico que ya había reconocido a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Abro comillas, los tribunales de esta jurisdicción están obligados por el principio de una sola voz a aceptar las declaraciones del Ejecutivo que establecen que al señor Guaidó lo reconoce el gobierno de Su Majestad como presidente constitucional interino de Venezuela y que al señor Maduro no lo reconoce. Le repito, y que al señor Maduro no lo reconoce el gobierno de Su Majestad como presidente de Venezuela para cualquier otro propósito. Cierro comillas. Esa fue la explicación textual del tribunal. Sin embargo, la Corte Suprema devolvió el caso al Tribunal de Comercio para que lo examinara más a fondo, pidiéndole específicamente que considerara si las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela deberían ser reconocidas o tener efecto en los tribunales del Reino Unido. ¿Ok? Aquí hay dos puntos muy importantes. Uno, la figura presidencial. El otro, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen. ¿No? Es ejecutivo y judicial. Son poderes separados. Bueno, se supone. En Venezuela no, obviamente, pero se supone que sean. Por eso es que tienen entonces que revisarlo en los tribunales del Reino Unido. Previamente, el Tribunal Supremo de Venezuela, del régimen, había declarado ilegales los esfuerzos de Guaidó para tomar el control del oro. Pero así con todo, al remitir el caso nuevamente al Tribunal de Comercio, la Corte Británica dijo que su juicio sobre este asunto no debería ir en contra del reconocimiento del Reino Unido de Guaidó como presidente interino del país. Como era de esperar, bueno, Juan Guaidó celebró la decisión del Tribunal Británico, dijo a través de Twitter que esto le permitía proteger las reservas de oro. Abro comillas. La dictadura no podrá saquearlo como hizo con los fondos públicos. Cierro comillas. Es parte de lo que escribió. Guaidó, que es reconocido como presidente interino por más de 40 países, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, ha estado en un estira y afloja por el control de Venezuela con Maduro desde 2018. Por su parte, bueno, Maduro ya lo esperábamos, rechazó de plano el fallo de la Corte Suprema Británica. Y sobre esto nos trae más detalles, más información, por supuesto, mi compañera Osmari Hernández. Ella está en Caracas, la saludo esta noche, como siempre, con mucho gusto de darle la bienvenida. Osmari, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues ya me imagino que les cayó pesado allá, ¿no?, al régimen de Maduro, mientras que por el otro lado están celebrando. Así es, Fernando, buenas noches. Gusto en saludarte como siempre. Esto pues constituye un paso a favor, en este caso, de Juan Guaidó, pero no constituye una decisión definitiva, pues como bien lo explicabas, este proceso va a seguir su curso ahora en tribunales comerciales. Por supuesto que, como lo decía, generó esta reacción por parte de Juan Guaidó, pero no fue la única. También una reacción por parte de Freddy Guevara, uno de los más cercanos colaboradores de Juan Guaidó, quien
quien introdujo a este tema lo concerniente a lo que sería la continuidad de lo que denominan como el gobierno interino, que es uno de los debates que se está generando a lo interno en la oposición, y destacó en este sentido que gracias a la figura de Juan Guaidó, este oro no pasó de nuevo a manos de Nicolás Maduro para ser utilizado, desviado en corrupción, e incluso destacaba que podría ser utilizado para represión. Por supuesto, en otro sentido, reaccionó el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro a través de la Cancillería y específicamente a través de un comunicado del cual vamos a leerle a continuación un extracto que dice lo siguiente: la República Bolivariana de Venezuela rechaza el desconcertante pronunciamiento judicial de la Corte Suprema de Justicia del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que denegando justicia, dice, y no ejerciendo el control judicial de los actos del poder público, por más irracional que sean, impide el derecho del Estado venezolano a disponer, a través del Banco Central de Venezuela, de parte de sus reservas internacionales depositadas en el Banco de Inglaterra. Dice también en el comunicado, Fernando, que esto deja en evidencia, a su juicio, lo que constituye una falta de división de poderes en Reino Unido. Eso dicen desde Venezuela, y también pues afecta la credibilidad del Banco de Inglaterra de cara a otros países que pues tengan previsto depositar sus reservas en esta entidad financiera. Parte de lo que es la reacción en medio de este paso que pues favorece a Guaidó, lo contrario en el caso de Maduro, pero pues no todo está escrito en este sentido y falta que esperar que siga su curso este proceso para tener cuenta de una decisión definitiva, Fernando. Pues sí, Osmari, esto definitivamente es otro revés para el régimen de Maduro. Pero bueno, habrá que ver, es que el tema de el liderazgo de Juan Guaidó en este momento está sumamente comprometido. ¿Qué hacer con esos recursos? Si es que va a haber algún cambio en el futuro próximo también, ¿no? Lo que tengan o no bajo su control en este momento, de ninguna manera garantiza que vaya a haber una continuidad del proyecto de Guaidó. Pues por mil razones que ya hemos hablado, ¿no? Además de otras propuestas que están en camino. Eso será también interesante, muy complicado poderlo, ¿cómo te diré? Analizar a futuro, pero si ya se tiene control de reservas de este tipo, ¿en manos de quién quedarían hacia el futuro? Bueno, ya viste lo que pasó con Borges, ¿no? Definitivamente se deslindó, dijo no más, esto no está funcionando y me voy. Y así hay muchas voces que están echando para atrás con el proyecto de Guaidó. Así es, un debate que pues va a continuar a lo interno en la oposición y que según el propio Estatuto para la Transición, que es el soporte legal al cual se apega Guaidó y su equipo, tiene como fecha de renovación el 5 de enero, así que esta fecha será clave para todo este proceso y su evolución, y pues, por supuesto pasa por el acuerdo a lo interno entre los distintos factores de oposición, si respaldan o no a Guaidó, y también la comunidad internacional. Sí, por supuesto que sí. Pues habrá que ver, Osmar. Como siempre, las cosas complicadas en Venezuela para todos. Sí. Pero bueno. Oye, yo ya no sé si te vaya a ver, mi querida Osmari, en pantalla. El jueves es mi último programa de este año nada más. Así que bueno, te quiero mandar abrazo a ti, a toda la familia. Feliz Navidad, felices fiestas, feliz Año Nuevo. Ahí nos comunicamos para el Año Nuevo. Pero sabes que se te aprecia mucho y todos aquí en casa te mandamos besos y abrazos. Muchas gracias, Fernando. Igual para ti, un abrazo con todo el cariño para ti y tu familia. Gracias, Osmari. Osmari Hernández me acompañó en vivo desde Caracas. Y fíjense ustedes, en medio de todo esto, siguen con el tema del diálogo, ¿no? Este diálogo, perdón que me ría, pero es que ya parece una burla. Están tratando de recuperar el oro que está en Gran Bretaña y entonces al mismo tiempo quieren dialogar. No sé, yo no entiendo ya nada. De verdad, no le encuentro ninguna lógica a lo que se está haciendo. Y hay gente que tampoco se le encuentra, que está, no soy el único, vaya, hay oposición que no se le encuentra, que está en contra de este mal llamado diálogo, ¿no? También en contra de esta parte de la oposición. De hecho, ella le llama falsa oposición. Y el régimen de Maduro, pues, tampoco lo reconoce, ¿no?
Es María Corina Machado. Es una de las voces más fuertes en contra del régimen y también la principal referente del Partido 20 Venezuela. Precisamente María Corina subió a sus redes sociales un video en el que propone hacer una consulta popular que de alguna u otra forma revitalice, revalide, reinvente, como le quiera llamar, un nuevo liderazgo opositor, antichavista, pero que finalmente conduzca al propósito inicial de todo esto, a la libertad de Venezuela y a deshacerse del régimen, según lo dijo textualmente. Escúchela. A partir del 21 de noviembre, Venezuela no es la misma. Más del 70% del pueblo de Venezuela hablamos, y hablamos duro. Repudiamos una gran farsa que busca lavarle la cara a un régimen criminal que tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Pero no van a poder tapar la cruda realidad. El 21 de noviembre, el pueblo de Venezuela revocó a Maduro y a su régimen y a esta falsa oposición. Algunos jefes de la derrota están jactándose porque llegaron de segundos o de terceros, felices con esas migajas de plata o de fama efímera que recibieron a cambio de una gran decepción para los venezolanos. Y para colmo, una vez más, pretenden culpar al pueblo de Venezuela de su fracaso. Por Dios, ya basta. Respeten al pueblo. Convoquemos a una gran elección popular para elegir el liderazgo que conduzca a Venezuela hasta su libertad. Hagamos una gesta épica, sin CNE tramposos, sin militares que han convertido los centros de votación en cuarteles. Es una apuesta inmensa, inmensa. ¿A qué me refiero? Lograr algo así, en ese contexto, en el contexto que lo plantea María Corina Machado, para muchos resultaría casi imposible. ¿Cómo hacer algo así, no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, vamos a hablar con ella, está conmigo justo después de la pausa, es María Corina Machado, coordinadora de 20 Venezuela, ya está conectada en este momento, así que me voy de inmediato a la pausa para regresar y de una vez darle la bienvenida. Ya ven. Le doy la bienvenida, me da mucho gusto saludar a María Corina Machado, coordinadora de 20 Venezuela, opositora, por supuesto, desde Caracas. ¿Estás en Caracas, Mari? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, aquí me tienes tomando café a las 11:30 de la noche de Caracas. Gracias. No, gracias, yo sé. No, gracias a ti, yo sé que es tarde para ti, pero nunca tarde para hablar de todos los temas de Venezuela. No. Oye, tengo que preguntarte, ¿te dio COVID, no? Sí, pero ya estoy mucho mejor. La verdad es que el impacto fue intermedio, diría yo, pero sigo sin gusto ni olfato, pero preparándome para arrancar con todo pronto. Gracias por estar pendiente, Fernando. Oye, ¿la pasaste muy mal? ¿Te pegó fuerte, Mani, o no? Bueno, regular. Hubo unos días donde sí estaba súper dolorida, pero por lo menos, bueno, no me pegó los pulmones y la verdad es que ya estoy otra vez llena de energía. Y por cierto, te quiero dar las gracias porque sé que estás en tus últimos programas y que le dediques todo un programa ya de fin de año para hablar de Venezuela, después de tantos años de lucha y donde mucha gente se puede sentir un poco perplejo y a veces hasta cansado de seguir en esta lucha desde afuera. Significa mucho para nosotros, te lo agradezco mucho. Nada que agradecer, Mari, es mi trabajo, es nuestro trabajo, lo hago siempre con gusto, sobre todo el tema de Venezuela que es tan complejo. Sí creo, y tú creo que vas a estar de acuerdo conmigo, no, hay un cansancio mediático también sobre el tema, ¿no lo sientes tú así? La forma en que antes se venía cubriendo Venezuela era mucho más intensa y creo que ha habido un desgaste también a nivel mediático en donde ya no se está teniendo la misma cobertura. ¿No te parece que también ha desgastado a los medios el tema Venezuela? Bueno, mira, yo creo que un poco también la frustración que existe en los venezolanos, los que estamos aquí, los que están alrededor del mundo, de tantas oportunidades donde hemos estado cerca de realmente provocar
un paso hacia la transición y donde una y otra vez se vuelven a caer en los errores de siempre. Tú hacías referencia antes. Bueno, son 14 diálogos. Entonces hay una y otra vez regresando a prácticas convencionales que claramente no van a servir para desmontar a estos criminales, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, indiscutiblemente hay una gran operación con mucha plata por detrás, desde el régimen, para tapar el caso venezolano, el horror de la crisis humanitaria, de la migración que sigue creciendo, y vender una Venezuela de fantasía donde empiezan a florecer los casinos, los bodegones, las luces de Navidad, una cosa toda cosmética para decirle al mundo que la cosa aquí está mejorando, y es parte de una operación de estabilización de la tiranía, que le quiten las sanciones, que le abran los mercados financieros y que se resignen a que esto es lo que hay, y que es Maduro indefinidamente. Y eso obviamente los venezolanos no lo vamos a tolerar jamás. Este es un tema muy importante que tú tocas, Mari, porque esa matriz de opinión de que las cosas están mejorando en Venezuela, a los que conocemos el tema, pues no nos dan cuento, ¿no? No nos comemos el cuento. Pero en la opinión pública empieza a tener un cierto calado. Te estoy hablando, por ejemplo, de gente, de paisanos míos en México, de otros países donde, no, pero a mí me han dicho que la cosa está mejor, que está mejorando. Y bueno, después algunos estúpidos influencers, vergonzoso además, uno de mi país, que ni voy a decir el nombre, un muchachito inculto, insulso, ignorante, diciendo que la cosa está mejor y comprando propiedades, y una cosa atroz. Pero, y tú sabes de quién estoy hablando. Pero esto empieza a tener un calado en donde muchos dicen, no, la cosa está mejor, la cosa está mejor, la cosa está mejor. Pero la cosa no está nada mejor. María Corina, ¿cómo revertir eso? Porque está empezando a tener un impacto. Y sin duda, sin duda. Primero, una cosa es la realidad. La realidad es que tú tienes 9 de cada 10 venezolanos viviendo en la pobreza, donde tú tienes 35% de los niños menores de 5 años con desnutrición, donde tú tienes el sistema de educación universitaria pública colapsado, paralizado. Sí, te pintan las fachadas y te siembran unos árboles y unas matas, pero no le puedes pagar a un profesor. Una universidad que no investiga, colapsó. Entonces, te cierran el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver, una institución desde el 73, pero te abren un casino. Entonces, eso obviamente no es casual, Fernando, es parte de toda una operación que además quiere revertir logros importantes que hemos tenido en estos años, incluso en estos meses, porque no podemos dejar de pensar toda esta lucha sin entender, por ejemplo, un hito importantísimo, como fue lograr que la Corte Penal Internacional abriera la investigación por crímenes de lesa humanidad. O sea, tú piensas todo lo que hay por detrás. O sea, por primera vez un presidente de Occidente, ahora un usurpador y tirano, juzgado él y obviamente todas sus jerarcas. Por supuesto, las investigaciones que hay en la justicia de Estados Unidos. Entonces, aquí hay una operación con muchísimo dinero, metiéndole muchísimo esfuerzo en los medios de comunicación, en los think tanks, en el Congreso de los Estados Unidos, un lobby feroz para decir, no, que esto es lo que hay y ya Venezuela está resignada. Y eso es mentira. Y si algo yo te agradezco esta oportunidad la noche de hoy, es para que el mundo sepa que nosotros no nos vamos a conformar con nada distinto a la libertad, que no hay jaula, por cómoda que pretendan ponerla, que los venezolanos vayamos a tolerar. No, pero es que además, Mari, es muy importante para mí como periodista, para mi equipo, conclusiones, o sea, traer la realidad venezolana. O sea, no puede seguirse normalizando un tema que sabemos que es completamente anormal. Ya lo mencionabas tú cuando hay una investigación de la Corte Penal Internacional. Pero entonces hay unas incoherencias internacionales espantosas, María Corina. A ver, explícame, por favor. ¿Cómo es posible que desconozcan a Maduro como presidente, que reconozcan a Guaidó como interino, pero que participen de una elección mandando a un equipo de observadores? María Corina, es completamente ilógico. No te reconozco como presidente y de ahí emana el llamado a un supuesto proceso electoral
Y entonces, bueno, mando observadores, pero a ver, espérame. Si tú dices que no lo reconoces, ¿para qué mandas observadores cuando está emanando el llamado de algo que es ilegítimo para ti? Yo no entiendo esto. Lo que pasa, Fernando, y yo me reuní tanto con la misión exploratoria, con las que enviaron para esa farsa el 21 de noviembre, y lo que te contestan, y sabemos muchos quiénes están por detrás, ¿no? La agenda Zapatero, la agenda del señor Borrell, que es la agenda de la estabilización y del blanqueo de Maduro. Pero ellos te contestan, pero ahí está la oposición participando, entonces ¿cómo que no debíamos venir nosotros? Entonces, el problema es que cuando hay una dirección política incoherente, contradictoria, que se ha salido de la ruta, que una y otra vez por detrás tranza con el régimen y después los venezolanos nos enteramos, los aliados nos enteramos por las redes sociales, se pierde la confianza. Y sin confianza no hay nada. Y eso es la realidad de lo que estamos viviendo hoy. La oposición y la dirección política tienen un gravísimo problema de confianza con la gente y con los aliados internacionales. Y yo te agregaría 3 problemas: un problema de coordinación, un problema de legitimidad y un problema de direccionalidad. Y por eso yo he hecho el planteamiento al cual tú hacías referencia antes. O sea, miren, con esta dirección política no vamos a sacar a Maduro. Eso quedó claro. Y la demostración de que esa es la posición y la opinión de la sociedad venezolana la vimos el 21 de noviembre. Tú hacías referencia a esta farsa monumental llamando una supuesta elección con toda la plata del mundo. Tú lo viste, fue una cosa obscena en un país donde los niños se nos mueren de hambre, donde no hay escuela, plata por todas partes, candidatos, además como si estuviéramos, como te decía, en la isla de la fantasía. Diciendo que iban a resolver el problema de la luz, del agua, del hambre, del trabajo. Mentira, mientras Maduro esté allí, nada de eso se va a resolver. Pero tú tienes una dirección política que se metió por ese camino, repartiéndose no sé qué, y allí más del 70% de los venezolanos repudió el proceso. Entonces, allí está, para mí, la lección, y hay que escuchar lo que la gente dijo. Pero es que ya, o sea, a ver, me parece que de lecciones ya está. Las lecciones ya se han tenido ante todo este tiempo. Hay una necesidad de insistir. Es como un experimento científico. Si tú sigues haciendo las cosas igual, o sea, si sigues repitiendo las variantes, el resultado va a ser el mismo. Y este sector de la oposición sigue repitiendo las mismas variantes, que si el diálogo, que si la elección, que si participación. El resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Es absurdo, es tonto, es infantil pensar que algo va a ser diferente cuando lo has repetido constantemente a través del tiempo y te sigue dando el mismo resultado. Déjame hacer pausa. Déjame hacer pausa, que me está matando mi productor. Déjame hacer pausa y regreso. Seguimos hablando. Estoy con María Corina Machado, coordinadora de 20 Venezuela desde Caracas. Estamos de vuelta, estoy con María Corina Machado, con quien estamos tratando de desenredar el tema de Venezuela. Que creo, María Corina, que, a ver, está muy claro cómo desenredarlo. Lo que pasa es que las voluntades no están, ¿no? Me sorprendí mucho el otro día, yo lo decía y lo comparto contigo, con la audiencia siempre comparto todo. Yo decía, me sorprende tanto cómo esta parte de la oposición, cuando se le empieza a criticar y a cuestionar, se comportan exactamente igual que los personeros del régimen, ¿no? Ya no aceptan entrevistas, ya no quieren hablar conmigo, se me esconden, etc. Uno de los casos particulares fue Julio Borges. Durante todo el tiempo que estuvo con Guaidó, se me escondía y no podía ir. Y bueno, ya nadie quiere hablar aquí conmigo, ¿no? Porque los cuestiono mucho sobre temas como ¿por qué no incluyen la voz de María Corina Machado? ¿Por qué no incluyen la voz de Antonio Ledesma? ¿Por qué no otras voces que tienen que aportar el mismo Diego Arria? Y me sorprende entonces, me acepta Julio Borges, cuando ya anuncia que se va a ir, que ya está con lo de Guaidó, me acepta entrevista. Y yo, ahora sí. Y al final de cuentas, cuando empiezo a hablar con él, me dice que comparte muchas de las posturas que tú estás planteando. Yo me fui de espaldas, ¿no? Como condorito, así, dice plop. Me fui para atrás. Yo quiero saber si tú has hablado con Julio Borges, si lo habías escuchado decir eso antes, o si te sorprende igual que a mí. No he hablado con Julio Borges ni he hablado con ellos. Es que la verdad es que no me sorprende ya nada, te soy muy franca. Yo creo que
además creo que esto es pasado. Yo creo que la sociedad venezolana lo dijo el 21 de noviembre, Fernando, y tenemos que escuchar. O sea, tú sabes cuánta plata y cuánto miedo se aplicó para llevar a la gente obligada. Y más del 70% de los venezolanos dijimos no, porque sabemos que por ahí no es una dirección política que yo no sé si es miedo, chantaje, extorsión, todas esas cosas, pero una y otra vez ha caído en todas las trampas que le pone la tiranía. Y como te digo, una y otra vez nos vamos enterando por otros medios que se han reunido, que han acordado, que transaron, etcétera, etcétera. Y entonces la sociedad dice, por ahí y con esa gente no es. Entonces, si esa dirección política no sirve, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quién elige una nueva dirección política? Maduro, con las asignaciones, entregando esas alcaldías y gobernaciones para poner una vez más esa oposición que él quiere. Obviamente no. Los testaferros, porque tú sabes muy bien que el que reciba un centavo del régimen o de sus corruptos, acto seguido se convierte en rehén. Entonces, obviamente no. La comunidad internacional tampoco, Fernando. Somos los venezolanos quienes debemos elegir. Pero Mari, ¿cómo haces eso, Mari? O sea, a mí, te voy a decir la verdad, a mí me parece fabuloso poder pensar que hoy los venezolanos en Venezuela pudieran efectivamente elegir su nuevo liderazgo, decir, miren, ¿saben qué? Vamos a hacer como una especie de elección y esta es la persona que queremos que sea nuestro nuevo liderazgo de oposición, ¿no? Pero ¿cómo haces eso, Mari? ¿No tienes una estructura electoral? ¿No tienes la plata? No. ¿Cómo lo haces? Bueno, en primer lugar, obviamente no se hace ni con esa farsa criminal que es el Consejo Nacional Electoral, ni con las Fuerzas Armadas que están convertidas, como todos sabemos, en un aparato de represión. Eso se tiene que hacer con organización y fuerza ciudadana. Yo recuerdo hace varios años, tú seguías ya muy de cerca el caso de Venezuela, cuando me dijeron lo mismo, cuando nosotros planteamos recoger las firmas en el 2000, ¿te acuerdas? En el 2003 para el revocatorio. Nos dijeron, imposible. Sí. Y lo hicimos. Se necesitaban 2.300.000 y recogimos más de 3.400.000 firmas. Y lo volvimos a hacer en el 2017, con el 16 de julio, con el referendo popular. Y mucha gente te dice, bueno, pero ya lo hicimos y nos traicionaron después la dirección política que no estuvo a la altura de esa manifestación de coraje y de vocación de organización cívica. Y es verdad. Entonces, ahorita tenemos que aprender de esos errores. Y obviamente el primer paso es escoger una dirección política que genere confianza y que resuelva, como te decía antes, 3 problemas fundamentales. Un problema de coordinación, un problema de legitimidad y un problema de direccionalidad. Que la gente diga, es con estos para hacer esto. Porque eso ha sido el gran problema del interinato. Que la gente te dice hoy, ¿para qué? No cumple el mandato, no me sirve. Entonces yo sí creo que tenemos que dar un paso más. Hemos avanzado muchísimo, pero sí tenemos que también hablarle con firmeza y claridad a la comunidad internacional. Y esa es otra idea que no quiero dejar de transmitirte hoy. Porque tú decías, bueno, pero ¿qué más tiene que pasar? O sea, se perdió Perú, Honduras, Chile. Están pero a eso vamos. Del Foro de Sao Paulo. ¿Qué más tenemos que perder? Colombia. Para que se monte una segunda Marquetalia, imagínate tú ese terreno controlado, ese territorio desde el Pacífico colombiano al Atlántico venezolano. O sea, ¿qué más tiene que pasar? Brasil. Es que, Mari, es que para allá va. Es que el problema es ese, es que para allá va. O sea, ya ahora, y qué bueno que lo tocas, me voy a ir a la pausa para que cerremos eso en el último segmento. Ahora que lo tocas, o sea, ya no es nada más el problema de liderazgo con esta oposición del lado de Voluntad Popular, ¿no? De Juan Guaidó, etcétera, etcétera. Sino que ahora, a nivel internacional, cuando se llegó a tener tanto apoyo, porque se tenía un gran apoyo, estaba el Grupo de Lima, y etcétera, todo ese momento efervescente y fuerte, hoy se ha desinflado. Y se está desinflando más porque hay más países que se están yendo hacia la izquierda. Y bueno, yo no sé qué va a pasar finalmente con Gabriel Boric. Yo lo decía, su discurso y cómo ha planteado las cosas me parece un socialdemócrata, aunque el Partido Comunista esté metido dentro de su fórmula, pero no lo siento, ha sido claro con el tema de Venezuela, no siento que vaya a ser aliado o ¿cómo te lo explico? Que vaya a cargar hacia el lado del régimen. No lo creo,
Tal vez me equivoque, es muy temprano, no lo sé, pero por lo que he visto hasta ahora no. Pero podría ser. Y después, tú lo dijiste, Colombia, con Petro, puede ser. Y ya vimos lo que pasó con México y Andrés Manuel López Obrador, y ya vimos lo que está pasando con Castillo. Y oye, la cosa está fatal. Déjame hacer pausa, regreso. Hablemos de eso porque pues parece que ya se fue esa fuerza, en el contexto regional al menos. Regreso con María Corina Machado. Este es mi último segmento con María Corina Machado, así que le voy a dar la palabra de inmediato. Contexto internacional, cómo ha cambiado en términos regionales, derecha, izquierda, lo que puede venir en 2022. Mari, ¿cómo le pinta a Venezuela? Bueno, no solo Venezuela, yo diría que todos los demócratas de Occidente, incluyendo Estados Unidos. Y esto hay que hablarlo con toda la complejidad, y sé que es de muy corto tiempo, pero obviamente que han habido retrocesos importantes y hay enormes preocupaciones de lo que puede ser el próximo año. Como te decía, Colombia, Brasil, etc. En primer lugar, Venezuela es un enclave de un proyecto antioccidental. Rusia, China, Irán, actuando a sus anchas, Fernando. Y como se dice en el béisbol, si no la haces, te la hacen. Entonces, ¿cuál es la política de las grandes democracias de Occidente para desmontar este nodo que hoy constituye Venezuela? Creer que una política de contención va a resolver el problema es falso. El problema se está extendiendo porque hay una dinámica criminal. Entonces, un país secuestrado tiene que ser auxiliado desde afuera para impedir que todos esos actores transcontinentales y del crimen continúen en la destrucción. Nosotros aquí adentro estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde hacer como venezolanos. Organizarnos, resistir, avanzar, difundir la información que a través de la censura impiden que llegue, ayudarnos unos a otros, desde luego la diáspora venezolana haciendo un trabajo increíble, pero necesitamos que esas democracias y fundamentalmente los Estados Unidos ayuden a cortar los vínculos de armas, de información, de financiamiento criminal que le llega al régimen y que sostiene esta tiranía. De lo contrario, lo que estamos viendo ocurriendo en otros países de la región va a avanzar y es un proceso que va, digamos, socavando todos los pilares de la democracia liberales, apoyando mecanismos de crimen como el narcotráfico, el terrorismo aquí en las Américas y, por supuesto, la destrucción no solo de la democracia, sino de la vida misma. Vemos la crisis humanitaria que vive mi país. Así que yo creo que la política y lo que hay que hacer está claro. Por nuestra parte tenemos que dar un paso y yo estoy convencida que es la elección por la vía popular de una nueva dirección política. Y por parte de los aliados internacionales, una clara acción muy bien articulada, una estrategia firme que le haga entender al régimen que serán tratados como los criminales que son, aplicando la justicia internacional. Así que este es un gran desafío para este próximo año. Ojalá así sea. Y te doy las gracias, y a ti y a todos los que nos escuchan les deseo dentro de todo una feliz Navidad. No hay una sola familia venezolana que estemos unidos en estas fechas, pero eso también nos impulsa a seguir luchando, Fer. Asegurarnos que podemos reunificar a nuestras familias en un país libre y productivo. Así que gracias por esta oportunidad. Al contrario, Mari, mil gracias a ti por siempre, y lo digo, siempre, María Corina, atender mis invitaciones. Oye, te mando un abrazo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, me tengo que ir ya por falta de tiempo, no andes en la calle hasta que te mejores, por favor. Te mando un abrazo, Mari, muchas gracias. Besos a todos, feliz Navidad. Gracias. Hago una pausa, regreso. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana. Gracias, buenas noches.